Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, a esta nueva edición de la Universidad Habla Franco. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema que es sumamente complejo para la coyuntura nacional, como son los derechos humanos. Hablar de derechos humanos en esta época en Venezuela, para eso nos acompaña, además me siento profundamente orgullosa que venga al espacio nuestro querido párroco de la Universidad Central de Venezuela, el padre Raúl Herrera. Padre también es director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos. Me equivoqué hasta el final, padre, pero bueno, menos mal que está usted aquí para aclararnos. Padre, derechos humanos en Venezuela. Sí, muchas gracias a usted por permitirme esta oportunidad tan significativa, pues sobre todo un momento en que Venezuela acaba de pasar prácticamente por todo el catálogo de derechos humanos, que es el catálogo de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Así es. Eso significa que Venezuela, ese examen que se le hace a los estados partes de los sistemas, tanto universal como el sistema interamericano, se hace periódicamente a todos los estados miembros, cada 4 años. Venezuela tenía aproximadamente entre 12 y 10 años que no rendía cuentas acerca de la situación de los derechos humanos. Es importante destacar de antemano que estos exámenes no tienen ninguna pretensión de carácter político partidista, porque quienes conforman, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, son expertos independientes elegidos por los Estados miembros. De manera que las preguntas que ellos hacen, se las hacen a los estados, son las mismas preguntas, por supuesto, con las características propias de las culturas, de las situaciones y de los momentos históricos que vive cada país. Es importante también decir que tanto el Estado como las organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil también presentan un informe que es llamamos informe sombra, para hacerle contrapeso a lo que el Estado diga. Ahora, padre, ¿cómo está la comunicación con las demás organizaciones? Porque no hablamos de una, son cientos de organizaciones que, conviven de una u otra manera hablando del mismo tema, pareciera del mismo tema, que es el tema de los derechos humanos. ¿Cómo está la comunicación con las demás organizaciones? Sí, la comunicación por parte del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB es una comunicación, yo diría, bastante fluida y buena, en el sentido que el Centro para la Paz forma parte de una coalición que agrupa más de 20 organizaciones de derechos humanos que a su vez tienen otras redes y contactos, que es el Foro por la Vida. Pero además de eso, ante el actual ataque sistemático que ha tenido los defensores y defensoras de derechos humanos, que han llevado informes tanto a la ONU, el Comité de Derechos Humanos, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recibido ataques por parte de organismos del Estado, persecuciones, han sido amenazados, constantemente asediados. Y hay que decir una cosa muy importante, los defensores y defensoras de derechos humanos, por mandato de los estándares internacionales de derechos humanos, están haciendo un trabajo que es el trabajo de hacer contrapeso como muro de contención a los desmanes que el Estado pueda cometer en materia de derechos humanos, violando los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, una organización de derechos humanos que defiende y al mismo tiempo, promueve, difunde los derechos humanos, no está haciendo sino cumpliendo con lo que está establecido tanto en la Constitución Nacional Venezolana como en los distintos tratados y convenciones de los sistemas, tanto universal como el sistema interamericano. Padre, otra pregunta. Esta época entre mayo y junio, julio, ha sido, se cumple un año de todo lo que aconteció el 2014 para Venezuela, ¿no? Correcto. Sí. Con respecto a la cantidad de casos que se mantienen vigentes, porque todavía se les hace seguimiento de maltrato, de acoso, de tortura, ¿cómo ha sido con respecto? No es fácil llevar seguimiento a unos casos que pareciera que no estuvieran en la palestra pública, pero que todavía siguen el compromiso con las víctimas, ¿no? Claro, no es fácil porque una información que debería ser de fácil acceso público, porque es una información que nos compete a todos los ciudadanos, el Estado ha ido creando toda una normativa
que genera opacidad, no sin razón. Hoy día escuchamos un término que acuñó, por cierto, Andrés Izarra en su tiempo, que es el tema de la hegemonía comunicacional, que no es sino bloquear la información que los ciudadanos deberíamos tener en físico y por medios electrónicos, de tal modo que esa opacidad comunicacional no permite, por ejemplo, que en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio Público uno pueda revisar normalmente y tranquilamente las cifras desagregadas con los datos que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, con las protestas del 2014, para verificar número de cantidad de protestas, como por ejemplo hay una ONG que se llama Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que lleva Marco Ponce. Ellos vienen haciendo un trabajo detectivesco para ver las protestas, la cantidad, o por ejemplo también la gente de Provea, que hace un trabajo de buscar con lupa la información porque no está a la mano. Y siempre es una aproximación al dato oficial. Ahorita en Ginebra, la fiscal general de la República, representante de la delegación venezolana, que es la jefa del Ministerio Público, ella dio unas cifras que, digamos, no decían del todo la verdad. Es decir, respecto a la pregunta que tú me has hecho, tú vas a la página del Ministerio Público y consigues allí una información que está desagregada en cantidades, pero no especifica. Por ejemplo, uno tendría que saber el número de estudiantes y de personas que todavía están detenidas, cuántos están en régimen de presentación, cada cuánto tiempo, cuáles son las condiciones físicas y psicológicas de quienes están detenidos, correcto. Sí, yo creo que eso es una violación del derecho a la información. Incluso muchas veces no dejan ni siquiera que los familiares vean a sus hijos e hijas que están detenidos de manera injusta, porque hay que decir que una cosa es una protesta violenta y otra cosa es el derecho a la protesta que está consagrado, a la protesta pacífica, que está consagrada en la Constitución, y que ha habido una matriz de opinión por parte del gobierno del Estado venezolano de querer estigmatizar a todas las protestas del año 2014 como protestas violentas. Hubo algunas protestas y habrá que le tocará al Ministerio determinar si fueron efectivamente protestas infiltradas, cuáles fueron las condiciones en que se dieron, cuál es el interés de decir que son protestas violentas, que son violentos, que todos los que salen a protestar son violentos, cosa que no hace justicia a la realidad. Ahora, padre, con respecto a la asistencia a la víctima, porque fueron muy pocos los casos que, digamos, encontraron a quién contárselo, pues lo encontraron a usted, lo encontraron a las distintas fundaciones, pero hubo también muchos casos que pasaron bajo cuerda y pasaron simples. ¿Cómo sería el procedimiento para acercarse a una fundación, al Centro de Derechos Humanos para la Paz? ¿Cómo sería la...? Sí, ahí nosotros en la UCB, afortunadamente hicimos un trabajo conjuntamente con el Instituto de Psicología que dirige la profesora Mireya Lozada y otras dependencias, la Escuela de Medicina, la Facultad, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Instituto de Fases de Sociología y la Parroquia Universitaria y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos. Se creó una instancia que es una red de unidades de atención a las víctimas de la violencia, con la intención de dar un acompañamiento integral en el campo jurídico, en el campo espiritual, en el campo médico, de las víctimas que, bueno, no solamente es que ya esté liberada, sino todo el proceso que vivió de humillaciones, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Piensen ustedes, por ejemplo, a este joven que ahora pertenece a una ONG que se llama FUNPA, que le volaron media cara con perdigones, o a jóvenes que en la UCB que conocemos, que también estando en prisión le hicieron humillaciones físicas en el cuerpo, los maltrataron, los desnudaron. Es decir, una cantidad de situaciones que quedan marcadas a la persona y que hay que acompañar para liberar ese proceso que está dentro de la persona y que evidentemente es una violación. Desde el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, que funciona en la UCB, en la Biblioteca Central, estamos haciendo desde el año pasado, y precisamente a la luz de la situación de la violencia con que se reprimió las manifestaciones, generando en las distintas
facultades y escuelas un voluntariado de derechos humanos en la UCB, que pretende a su vez concientizar al estudiantado y a toda la comunidad universitaria, porque estamos trabajando también con empleados, vigilantes, obreros, estudiantes, que los derechos humanos no pertenecen, no es cuestión de un grupo determinado. Los derechos humanos es un problema de todos, nos compete a todos porque son nuestros derechos. Es triste ver, y hay que decirlo acá en este espacio, es triste ver cómo se ha pretendido vincular a los derechos humanos con un determinado sector político o con un determinado credo religioso. Los derechos humanos, lo digo aquí con propiedad, cuando usted crea grupos de derechos humanos que tienen una vinculación partidista política y crea ese sesgo, usted está desvirtuando el trabajo de los derechos humanos que no tienen color político, no tienen raza, no tienen sexo, no tienen religión. Es un derecho por el ser humano. A mí me parece que eso es muy importante. Ahora, padre, entrando en un tema político que no nos... O sea, una cosa es apartidista y otra cosa que no hablemos del tema político. Claro. Está dando una gira importante el Papa Francisco. Estuvo por Bolivia y lo discutíamos antes de entrar en el programa. Y el presidente de Bolivia le entregó un Cristo, pero sin cruz, sino con la hoz y el martillo, ¿no? Y la cara de la expresión del Papa Francisco fue bien compleja, ¿no? Sería importante que aclaráramos los términos que me explicaba antes del programa. Sí, yo creo que es una tentación, y voy a empatarlo con una respuesta que le da Jesús de Nazaret a unos fariseos que se acercaron para ponerle una trampa, ¿no? Los fariseos van donde Jesús y le preguntan, le dicen si es permitido o no pagar el tributo al César. Y Jesús, que conocía la malicia de estos individuos, que representaban además, eran los representantes religiosos de la época, les dice, muéstrenme una moneda. Y le pregunta, ¿de quién es la cara que tiene esa moneda? Del César, dice. Y él responde brillantemente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con lo cual ubica en su justa dimensión el poder político y económico. Muchas veces, y a lo largo de la historia, es lo que han hecho los regímenes políticos, han pretendido manipular a su conveniencia la dimensión religiosa de la condición humana. Prueba de ello es la pregunta que me hace, es el regalo, entre comillas, que Evo Morales le acaba de dar al Papa. Fíjense ustedes qué contradicción. Yo no sé si Evo Morales, presidente Evo Morales, cayó en la cuenta de lo que estaba significando al entregar la hoz y el martillo en forma de cruz y a Cristo crucificado. Podemos decir que la hoz y el martillo siguen crucificando a Cristo, por ejemplo, porque aparece Cristo crucificado, lo cual no es sino, uno entiende que es un regalo, pero un regalo que tiene un metamensaje, que tiene otra intencionalidad. Pero la intencionalidad yo creo que fue negativa porque está diciendo que la hoz y el martillo crucifican a Cristo. Eso me parece que es una manipulación de la imagen de Cristo. Bueno, evidentemente hubo un tema de astucia que creo que le dio para atrás. De hecho, el Papa lo que le dice es, eso no está bien, creo que le dice. Sí, eso no está bien, claro. Creo que fue la frase que utilizó el Papa Francisco. Padre, se acercan unas elecciones parlamentarias, y disculpe que pareciera que fueran... Ustedes hicieron un proyecto piloto en las elecciones de la Universidad Central, donde colocaron como un voluntariado importante que tomara registro de cómo se llevaba el proceso electoral dentro de la UCB. Sí. Le preguntaba si ese proyecto podía extenderse con distintas organizaciones, ya que trabaja en red a nivel nacional, para estas próximas elecciones parlamentarias. Sí, yo creo que es muy oportuno que la ciudadanía tenga, como decía hace rato, acerca de la opacidad que hay en la información. Imagínese usted, imagínate tú, Lustay, lo que significaría la opacidad en materia electoral, es decir, que los ciudadanos no sepamos qué está pasando en materia electoral. Es muy importante que en este momento haya una máxima transparencia informativa con respecto a lo que se sigue en materia electoral. De manera que nosotros en el centro estamos dispuestos, estamos en ese plan de hacer un monitoreo
antes, en y después de las elecciones para saber, primero, para generar motivación. Yo creo que es importantísimo que los venezolanos caigamos en la cuenta de la importancia de estas elecciones y hay que ejercer el sufragio, hay que votar, no hay que dejar de votar, al contrario, con toda razón hay que votar, no hay que caer en la trampa de pensar que si el árbitro no es, que si sí, que si no, todas esas que son mensajes negativos para desestimular a que la persona vote. Y yo pienso también, por otro lado, que el monitoreo nos va a permitir hacer un seguimiento cercano a cómo es el proceso en el propio día de las elecciones, porque tenemos en la universidad estudiantes de todo el país. Correcto. Y lo cual, pues no, es yo diría que una gran experiencia el poder escuchar de viva voz de quienes están cerca de los distintos ámbitos, sobre todo por el derecho que tiene el ciudadano a elegir sus propias autoridades. Ahora, padre, tenemos una Venezuela compleja en este momento y para nadie es un secreto. También ver que el clero se ha mantenido, digamos, de una otra manera, bueno, lo que le corresponde, ¿no? Ser mediador y todo eso en su posición de, digamos, de estar en el medio, pues de hacer puente importante. Sin embargo, vemos resistencia aún para sentarse nuevamente a dialogar. No sabemos cómo fue, o sea, los resultados, ya se cumple también un año de aquella primera mesa de diálogo. Sí. ¿Ustedes estarían dispuestos digamos, a hacer puente para que antes de las elecciones parlamentarias pueda haber otro encuentro? Sí, yo creo que... ¿Lo ve prudente además? Yo creo no que sé. el Papa Francisco ha venido diciendo abiertamente a Venezuela que el camino, la solución al problema que vivimos los venezolanos es el diálogo político, el diálogo para evitar que aquí haya una ruptura mayor de la que hemos vivido el tejido social, para que haya la posibilidad de entendimiento, de sentarnos a hablar. Por supuesto que el intento que se hizo el año pasado, lamentabilísimamente, para todos los venezolanos, fue un desperdicio, fue un momento en el que yo creo que se manipuló el concepto de diálogo y el concepto de paz sobre la base de otras acciones. Sabemos que en política ganar tiempo es muy importante. Dependiendo de cómo se vea ganar o perder, es importante para unos y pérdida para otros. La Iglesia y los obispos venezolanos siempre han hablado claro. Por supuesto que la pretensión por parte, en este caso, del Estado, del gobierno, ha sido tratar de descalificar a los obispos. ¿Por qué los obispos, cuando hablan no por consenso, sino por unanimidad? Cuando elaboran un documento y lo hacen público, lo que dicen puede que ser que coincida o no con el sector de la oposición política, pero los obispos tienen que decir de parte de Dios lo que ellos están viendo y decirlo con claridad. Eso no cae bien. Claro. Igual que no cae bien el trabajo de derechos humanos, porque siempre será advertir y desenmascarar las mentiras que se están diciendo en materia de derechos humanos. Yo creo que la Iglesia, fiel a su misión de convocar, de tender puentes, de dialogar, de generar un clima de entendimiento, seguirá apostando a eso, como camino posible, real, que nos permita a los venezolanos enrumbarnos hacia tiempos mejores. Bueno, muchísimas gracias, padre, de verdad, por acompañarnos. Y bueno, esto ha sido un episodio más de lo que significa hablar franco en la universidad. Gracias, padre Raúl Herrera, por acompañarnos. Gracias por la invitación y la oportunidad. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde.